Qué importante, mis queridos hermanos, es lo que vamos a realizar en este momento. Yo quiero invitarles, mis queridos hermanos, a que vivamos una serie de temas muy importantes para nuestra vida cristiana. Hace algunos años que hemos desarrollado un servidor, el Padre Jesús Ceja Álvarez, con todo el público de María Visión, una serie de temas con el título urgente llamado a la santidad. Hoy queremos, para todos ustedes, queridos hermanos, llevar una serie de temas que nos lleven precisamente a comprender, a conocer qué es lo que necesitamos realizar de forma urgente para poder responder a esa llamada que ya habíamos expresado en muchos temas, a la santidad. Todos indudablemente estamos llamados, como ya en varios temas lo habíamos visto, todos estamos llamados a la santidad por razón de nuestro bautismo. Yo quiero invitarles ahora, mis hermanos, a que iniciemos hoy, vamos con este primer tema, a tomar un nuevo camino, que es el camino esencial para poder pasar directamente a vivir la gracia de la conversión. La conversión es una llamada del cielo, muy urgente, así como la llamada a la santidad, desde luego, pero para poder llegar a la santidad, necesaria y urgentemente es pasar por la conversión, dejar atrás toda nuestra vida que muchas veces la llevamos alejados del amor de Dios para poder abrazar el amor de Dios, en lo cual consiste precisamente la conversión. Y yo quiero, para llevar adelante estos temas, iniciando desde luego hoy, invocar a la Santísima Virgen María, desde luego como intercesora. También la luz del Espíritu Santo, porque sin la luz del Espíritu Santo no podríamos ni siquiera pronunciar el nombre de Jesús, lo dice la Sagrada Escritura. Por eso, para poder compartir con ustedes lo que Él quiere, lo que Dios quiere que conozcamos, desde luego fundamentados en la palabra de Dios, tenemos que implorar la acción del Espíritu Santo. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, ven, por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Ven, Espíritu Santo, ven, por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Ven, Espíritu Santo, ven, por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. María, trono de la sabiduría, ruega por nosotros. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Mis queridos hermanos, vamos a desarrollar a lo largo del tiempo que Dios nos permita, a partir de este primer tema, con una serie de meditaciones, todas ellas relacionadas con la gracia singular del don de la conversión. Por eso se titula nuestros programas Urgente llamado a la conversión. Pero tenemos un regalo precioso que Dios nos ha dejado. Nuestra Madre Inmaculada, la Virgen María, Nuestra Señora de Guadalupe, San José, nuestro Señor en el Sagrado Corazón de Jesús y todos los santos del cielo que intercederán por nosotros. Y cómo no, desde luego, desarrollar a lo largo de estos temas de urgente llamada a la conversión, una contemplación de las virtudes de María, para poder vivir las virtudes de María, que es precisamente lo que más fácil nos llevará a abrazar la conversión, porque María siempre nos dirá lo que dijo en las bodas de Caná de Galilea: hagan lo que Él les diga. Indudablemente que María siempre nos va a llevar a hacer la voluntad divina, a hacer lo que Jesús nos pide. Y desde luego que Jesús siempre nos va a pedir vivir una vida nueva, en lo cual consiste precisamente la santidad, en esa vida de gracia, dejar que la Santísima Trinidad
Padre, Hijo y Espíritu Santo vengan a habitar en nosotros. De suyo, nuestro Señor lo dice en su palabra: si alguno me ama, mi Padre lo amará, vendremos a Él y haremos en Él nuestra morada. Mi querido hermano de María Visión, es muy importante que podamos descubrir esta verdad, esta gracia tan singular de ser habitados por la Trinidad Santísima. Por eso de ahí que concluimos que es tan necesaria, tan importante nuestra conversión, para que así podamos, alejados del pecado, viviendo en una vida de gracia, ser habitados por la Trinidad de amor. La máxima gloria ya desde esta vida es tener a Dios. Porque es muy importante que partamos también de una afirmación de la Sagrada Escritura en el profeta Jeremías, capítulo 2, versículo del 1 en adelante, cuando dice: doble pecado ha cometido mi pueblo. El primer pecado es que me han abandonado a mí, que soy manantial de agua viva. El segundo pecado es que se han construido cisternas rotas que el agua no puede contener. Mi querido hermano y amigo, es justamente lo que el mundo está viviendo hoy, esa pérdida de Dios. Se ha dicho con toda verdad que la causa más dolorosa, lo que más hace sufrir a los condenados que van lamentablemente al infierno, son la privación de la vista de Dios, haber perdido a Dios por toda la eternidad. Por eso ya desde esta vida, cuando nosotros perdemos a Dios, cuando sacamos a Dios del centro de nuestra vida, cuando ya no lo queremos en el centro de nuestro corazón, es entonces cuando se termina la felicidad del hombre, porque el hombre, decía San Agustín, está hecho para Dios y no va a descansar, no va a ser feliz hasta que no descansa en Dios. Así lo afirmaba San Agustín: nos hiciste, Señor, para ti, y nuestro corazón está vacío hasta que no descansa en ti. Esta es justamente la gracia más singular, tener a Dios como el centro de nuestra vida y de nuestro corazón. Porque cuando ocupamos el corazón en nuestra vida con el poder y la presencia de la Trinidad Santísima, que viene a habitar en toda alma que vive en gracia, es entonces cuando el hombre es plenamente feliz. Hay personas que llegan a platicar con un servidor y vienen con una serie de problemas terribles: destrucción de familias, división de matrimonios, los hijos y los padres en abierto conflicto, negación de Dios, división, odio, rencores, resentimientos en el seno familiar. Y siempre cuando los escucho hablar de todas estas calamidades, desgracias en el seno familiar, inmediatamente me doy cuenta, al cuestionarles, que han sacado a Dios de su vida. Había una campaña muy hermosa que hace años el padre Peyton realizaba cuando fomentaba la oración del rezo del Santo Rosario en familia. Tenía un lema muy importante: familia que reza unida, permanece unida. Porque la familia que ora, que reza, pero no solo reza, ora, está unida en el amor de Dios, en la oración, sobre todo el Santo Rosario, es una familia que tiene a Dios como centro de toda la familia y centro de la vida de cada uno de los que componen la familia. Entonces el hogar es, como su nombre lo dice, hoguera de amor. Hogar es el fuego, la hoguera, donde el amor de Dios reina y permanece un ambiente de armonía, de paz, de prosperidad y de vida. Y para poder llegar a esa realidad, a la realidad de ser cada familia un hogar, una fuente de vida y de unidad, es absolutamente necesaria la gracia de la conversión. El reino de Dios ha llegado, decía el Señor, cuando hablaba precisamente del reino de Dios. Y lo dice la Sagrada Escritura en el Evangelio de San Marcos, capítulo 1, versículo 15. Jesús decía:
el tiempo se ha cumplido. El reino de Dios ha llegado. El reino de Dios es el tiempo de Dios. Es justamente en el que se ha cumplido todo lo que se había profetizado de la gracia, de la fe en la persona de Jesucristo y de tener a Jesucristo como centro de la vida personal y de la vida familiar. Desde luego, la llamada cuando Jesús habla de la llegada del reino de Dios es: arrepiéntete porque el reino de Dios está cerca. Está cerca de tu vida. ¿Qué significa el reino de Dios? El reino de Dios es la habitación de Dios en el corazón del hombre. Y para poder llegar a que esa habitación de Dios se realice de forma plena en cada persona y en el seno familiar, es necesario el arrepentimiento, que es una condición indispensable para que se realice también esa conversión. Y por eso el Señor en el Mateo capítulo 18, versículo 3, dice: si no se convierten, no entrarán en el reino de los cielos. ¿Ven, mis hermanos? Si no se convierten, si no hay esa conversión, y es lo que vamos a aprender a lo largo de estos temas. Cuando vayamos desglosando en cada programa un tema diverso, todos estos temas desde la perspectiva mariana, porque vamos a encontrarnos con un camino precioso al hablar de la urgente llamada a la conversión, que es precisamente empezar a conocer las virtudes de María. Vamos a tomar como texto de estos programas un libro de un servidor de hace tiempo que elaboré, que se titula Urgente llamada a la conversión, viviendo las virtudes de María. Urgente llamada a la conversión, viviendo las virtudes de María, para ser liberados de toda influencia maligna. Son una serie de temas que nos van a ocupar en estos programas, que son temas en los cuales iremos comprendiendo paso a paso el valor tan grande que tiene, desde luego, María, nuestra gloriosa Madre, en ese camino de la conversión. Dios nos la ha dejado, nuestra Madre, desde el pie de la cruz, para que ella fuera la que nos llevara al feliz puerto de la salvación. Ella es la que mantendrá en nosotros viva la llama de la fe, de la esperanza y de la caridad, por lo cual iremos viendo todas las virtudes, las más posibles, dentro de este contexto del tema o de los temas de la conversión, porque cuando hemos llegado realmente a la gracia de la conversión, es entonces cuando van a florecer en cada uno de nosotros las virtudes, pero de una forma muy eminente tomamos el ejemplo de la Santísima Virgen María, porque en ella encontramos un jardín de belleza, de hermosura y de gracia, como intercesora, como la que nos ayudará, como la que acompaña siempre a Jesús en nuestro camino, porque ella nos lleva a vivir plenamente la pasión de nuestro Señor Jesucristo, la cruz de nuestro Señor Jesucristo, porque ella estuvo presente, colaborando precisamente en la obra de la redención. Colaboró de tal manera que estuvo ahí presente al pie de la cruz. Recibió la Santísima Virgen María en su corazón inmaculado, en su cáliz de su corazón inmaculado, recibió esa sangre que Jesús derramó en la cruz. ¿Y la recibió para qué? Para que nosotros, sus hijos, pudiéramos recibir de manos de María esas gracias tan singulares de la redención. Por eso a ella la podemos invocar, uniéndonos plenamente a ella para vivir la pasión, muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Mis hermanos, San Lucas también nos dice en el capítulo 13, del 13 al 5, que estamos llamados precisamente a vivir en la conversión para poder alcanzar la gracia de la salvación. No podemos llegar a una salvación plena, decíamos al inicio de este preámbulo del tema, no podemos llegar nosotros a la santidad como es
los temas que ya en muchos días y años anteriores habíamos estado meditando de urgente llamada a la santidad, pero ese urgente llamada a la santidad se complementa de una forma armoniosa con este ahora urgente llamada a la conversión, porque es precisamente conociendo ya en un contexto de la conversión lo que significa vivir la santidad, vamos a poder hacer una realidad aquella llamada que habíamos hecho por tanto tiempo a la santidad como una llamada urgente, porque como hijos de Dios, esa es nuestra meta, llegar a la salvación plena, llegar a la santidad de vida, que es precisamente a lo que Dios nos llama. Mis hermanos, la conversión es un requisito para entrar en el reino de los cielos. Esto queda muy claro por lo que hemos dicho. La conversión es un requisito para poder llegar a entrar en el reino de los cielos, para vivir el camino de santidad. La conversión es en el contexto de la Sagrada Escritura, aquello que implica un cambio profundo en la dirección de nuestra vida. Vamos adentrándonos poco a poco en lo que realmente significa la conversión. Porque hablamos de conversión y vamos a estar hablando en estos temas del urgente llamado a la conversión. Pero ¿qué es? Ya iniciamos en este momento con el primer tema, que la conversión es un cambio total. Cambiar la estructura de nuestro pensamiento. Dejar atrás lo que diría San Pablo, el hombre viejo. El hombre que vive según el mundo y según la carne y no según el Espíritu de Dios. Es precisamente llegar a una vida nueva, una dirección nueva, es un alejamiento completo del pecado para volverse hacia Cristo por medio de la fe. Alejamiento total del pecado, porque el pecado es el objetivo principal al cual nos lleva a desechar la gracia de la conversión, porque la conversión está justamente en el momento, se realiza cuando hemos decidido dejar la vida de pecado. Un hombre que quiere seguir en el pecado, es imposible que haya dado ya el paso de la conversión, porque sigue todavía atado, encadenado a las obras de la carne y no a las obras del Espíritu. Y es ahí donde viene precisamente la parte central de la gracia de la conversión. Hay un santo que yo aprecio mucho y estimo grandemente, que es San Carlos de Foucauld. San Carlos de Foucauld fue un militar, perteneció a la milicia allá en Francia, los soldados de Francia, y vivió durante su vida mundana totalmente alejado de Dios. Inclusive Carlos de Foucauld llegó a negar la existencia de Dios. Él decía no creer en Dios, pero llegó un momento en que abrió su corazón para pedir la gracia de la conversión, y sin él saberlo estaba implorando la gracia de la conversión, porque empezó a sentir en el corazón, desde luego movido por una gracia especial de Dios, empezó a sentir una necesidad de cuestionar a Dios mismo, y empezó de la siguiente manera: no creo en ti, Señor, pero si existes, haz que te conozca. Dios nuestro Señor, que aprecia los corazones rectos y sinceros, indudablemente que atendió a aquella petición de aquel hombre, Carlos de Foucauld. Y atendiendo a esa petición, durante algún tiempo, desde luego, creo que algunos años, Carlos estuvo insistiendo: si existes, haz que te conozca, no creo en ti, decía, porque negaba la existencia de Dios. Y un día nuestro Señor se le manifestó de una forma maravillosa, mediante la gracia. Y en esa gracia que se le manifestó, precisamente encontró en su corazón un movimiento interno que es el que realiza la gracia de la conversión, el movimiento que viene como luz del Espíritu Santo. Decía nuestro Señor que para volver a Él
para ir a Dios, para ir al Padre, tenemos que pedir la gracia. Mira, Señor, haz que vuelva a ti y volveré, dice un salmo, ¿no? Haz que vuelva a ti, o sea, la gracia tenemos que pedirla como un regalo que es la conversión. Y aquel hombre fue tan sincero que fue escuchado por Dios. Y un día, concluyendo este relato, un día él estaba en un tiempo de guerra, venía cansado, fatigado de un enfrentamiento de muerte, un momento en el que habían muerto varios soldados del ejército al que él pertenecía. Él era el capitán del ejército y llegó muy cansado y se sentó en una capilla allá en Francia. Vio hacia el fondo a un sacerdote y se le acercó y le empezó a preguntar, a hacer algunas preguntas, y aquel sacerdote le dijo: Dios te llama, arrepiéntete, haz una buena confesión. Lo movió de tal manera la gracia de Dios que tuvo un momento fuerte de conversión ahí y recibió una luz interior para ver sus pecados y sentir el dolor de sus pecados. Se confiesa, recibe la absolución y después es tan grande su encuentro y tan vivo, gracia de conversión, que se postra llorando, cumpliendo la penitencia de su confesión, va al cuartel militar y se quita la indumentaria militar, la deja y dice: hasta hoy fui soldado de este mundo, de aquí en adelante seré soldado de Cristo. Y escribió una oración como fruto de su conversión. Dijo: amo a nuestro Señor Jesucristo y aunque quisiera amarlo más y mejor, por fin lo amo. Y ahora no desearía una vida distinta de la que Él llevó sobre la tierra. Y quiero terminar este programa, mis hermanos, con esta oración que escribió San Carlos de Foucauld, ese gran santo. Después, desde luego, fue sacerdote y santo. Y él escribió lo siguiente: Padre, me pongo en tus manos. Haz de mí lo que quieras. Sea lo que sea, te doy las gracias. Estoy dispuesto a todo. Lo acepto todo, con tal de que tu voluntad se cumpla en mí y en todas tus criaturas. Ya no deseo nada más, Padre. Te amo. Te confío mi alma y te la doy, con todo el amor de que soy capaz, porque te amo y necesito ponerme en tus manos sin medida, con una infinita confianza, porque tú eres mi Padre. Mi hermano de María Visión, que estás en estos programas de urgente llamada a la conversión, pidamos a San Carlos de Foucauld, tomémoslo como abogado, como intercesor para estos programas de urgente llamada a la conversión, pidamos su intercesión y te doy por el momento mi bendición, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Y hasta nuestro siguiente programa.